Él es el doctor José Manuel Moreno Luna. Él es licenciado en Derecho, cuenta con la maestría en Sistema Penal Acusatorio Adversarial y Oral, cuenta con un doctorado en Derecho Penal Constitucional y Derechos Humanos. En febrero del 2024 fue investido con el grado de doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y el Selecto Claustro Doctoral, diplomante en Juicio Oral, Teología, Justicia Penal para Adolescentes, Teoría del Delito y Técnicas de Litigación. Cuenta con diversas de litigación. Cuenta con diversas, cuenta con diversas certificaciones, destacando la certificación para agentes del Ministerio Público, defensores y asesores jurídicos victimales por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. Bienvenido, doctor. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias a todos, muy buena tarde. Quiero que, como siempre, mis primeras palabras sean de agradecimiento para el Colegio de Estudios Multidisciplinarios de Cuautla por darme la oportunidad de compartir en este foro tan importante y, por supuesto, dar la bienvenida a las personas que nos hacen el favor de seguirnos a través de las distintas plataformas digitales en esta institución tan importante que siempre está buscando estar y acercarse a la frontera del conocimiento. En esta ocasión, con la oportunidad de poder disertar con ustedes con un tópico que me parece que es de suma importancia para la vida de todos nosotros, ya que hablar del tema delincuencia organizada, pues es una situación que sin lugar a dudas nos preocupa a todos. Pero la finalidad de este curso, de esta ponencia, es que logremos entender todas aquellas situaciones jurídico-legales respecto a lo que es la delincuencia organizada y de tal forma, pues bueno, ir causando una situación de sensibilidad en la sociedad y en las personas que pues somos operadores del sistema jurídico mexicano y sobre todo en aquellas personas que se encuentran en los inicios para todo este tema de aprendizaje legal y jurídico. Quiero comenzar y quiero utilizar, por supuesto, esta plataforma primero que nada para hacer manifestación que una de las situaciones de común denominador es que nos enfrentamos ante estar escuchando a manera típica y de manera probablemente muy repetitiva la palabra delincuencia organizada. Y la escuchamos en los medios de comunicación, y la escuchamos en las noticias, y la escuchamos en los periódicos, en las redes sociales. Pero sin embargo, se ha venido utilizando el término delincuencia organizada desde un punto de vista no jurídico. Se utiliza más bien como un tema mediático y eso es lo que me encantaría que en esta ocasión podamos tener la oportunidad de aterrizarlo. ¿Por qué? Porque no podemos estar utilizando la palabra o la connotación delincuencia organizada de una manera indiscriminada. Eso es exactamente lo que quiero decir. ¿Por qué? Pues porque por delincuencia organizada, como ahorita lo vamos a ver, estamos hablando de un tipo penal. La delincuencia organizada es un tipo penal. Entonces, sí y solo sí estamos hablando del tipo penal o de la configuración probablemente de un tipo penal que se llama delincuencia organizada, pues solo así es como debemos de hacer uso de esta palabra. Si de pronto queremos hacer manifestaciones respecto a personas que se encuentran inmiscuidas en situaciones de delito, si de pronto queremos hacer manifestaciones de grupo que se encuentran inmiscuidos en temas de criminalidad, bueno, pues lo correcto es utilizar otro tipo de vocabulario, utilizar probablemente un grupo delictivo, esto es derivado de un grupo delictivo, connotaciones que digan y que hablen respecto a situaciones de grupos delictivos. Porque hablar de delincuencia organizada, repito, es un término jurídico específico que está catalogado no solamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ahorita lo veremos, sino que también está establecida en la Ley General contra la Delincuencia Organizada, que me voy a permitir abordar de manera breve con ustedes para que podamos ir entrándole a todo este tema jurídico legal de la delincuencia organizada. Permítanme, por favor, comenzarles a compartir pantalla
con la finalidad de irnos adentrando en este tema que nos va a ocupar el día de hoy. Por favor, le pido a alguna de las personas, cualquiera que tenga la oportunidad o al propio colegio, si que me indiquen si ya se observa bien la presentación. Doy por hecho que sí. Ya, doctor, gracias. Muchas gracias, muy gentiles. Efectivamente, pues vamos a hablar de los aspectos jurídico-legales de lo que es la delincuencia organizada. Y para comenzar este derrotero, pues es importante manifestar que desafortunadamente en el país, en nuestro México, hoy por hoy, nos encontramos en una situación bastante compleja con vista a diversos aristas y distintos puntos de vista, pero muy en particular hablar de lo desafortunado en lo que nos encontramos en nuestro país significa meternos al tema de los niveles de la gran inseguridad y la gran violencia que existe en nuestro país, con la presencia, por supuesto, de muchos grupos delictivos, de estos nominados e innominados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que sabemos perfectamente que los niveles de inseguridad y los niveles de violencia, bueno, se encuentran cada vez más a la alta por distintos factores y se les atribuyen a distintos grupos delictivos que se han colocado y se han bautizado con un nombre en particular, pero también hay otros tantos, muchos, que son innominados, que no se han colocado un nombre en particular o a lo mejor no tienen un nombre rimbombante como tal, pero que sin embargo realizan acciones que los hacen caer en la figura jurídica o en el tipo penal de delincuencia organizada. Me he permitido colocarles aquí como modo de inicio para esta disertación información del año 2023, aún no puedo presentar información del 2024 por encontrarnos, pues bueno, en los primeros días del cuarto mes, de este año, perdón, 2024. Estas son información que proporciona de manera oportuna el gobierno y la unidad de inteligencia financiera, que como ahorita lo vamos a ver, está muy relacionada con todo este tema de combate y de atención al tema de la delincuencia organizada, muy en particular lo que es la unidad de inteligencia financiera relacionado con lo que es las operaciones de procedencia ilícita, que como ahorita lo explicaré en México, bueno, no tiene la connotación o no le debemos de llamar como típicamente lo hacemos como lavado de dinero. Basta con observar esta imagen para darnos cuenta que efectivamente en nuestro territorio nacional, constituido en una federación, como lo sabemos, artículo 39, 40 y 41 de nuestro pacto federal, bueno, pues basta dar una ojeada y darnos cuenta cómo la situación de los grupos organizados o los grupos criminales se han venido apoderando de los espacios de nuestro territorio nacional. No existe hasta este instante información respecto a que en alguno de los estados o en alguno de los municipios o en alguna de las alcaldías que constituyen nuestra República Mexicana no se encuentre la presencia de un grupo criminal. Realmente es una situación que nos debe llamar muchísimo la atención, no solamente desde el punto de vista morbo, porque desafortunadamente escuchamos noticias, leemos diarios, vemos redes sociales y nos vamos al punto de vista morbo para darnos a conocer o acercarnos a cosas relacionadas con el crimen organizado, con los grupos delincuenciales. Hay unas estadísticas que de hecho manifiestan que en este instante muchas o algunas de las personas que nos encontramos presentes en esta disertación seguramente ya localizaron o ya trataron de buscar el estado de la entidad federativa en la que se encuentran con la finalidad de ver cuál es ese grupo delictivo que se encuentra en su territorio, en su entidad federativa. ¿Por qué? Principalmente por situaciones de morbo. No es de reprocharse, es bueno saber de pronto en mi lugar donde me estoy desarrollando, el lugar en donde me encuentro viviendo, el lugar en donde soy vecino, saber, pues por supuesto, qué tipo de delincuencia estoy padeciendo y saber
qué tipo de grupo delincuencial se encuentra en mi territorio, pero yo quiero invitarlos a que lo hagamos más allá solamente de la situación de conocer por chisme o por morbo, que nos vayamos más allá para saber exactamente sí qué grupo está en nuestro territorio, pero con fines, con la finalidad de que, pues primero que nada, de buscar el tema de la protección colectiva. Segundo, pues buscar la protección personal. Y tercero, pues por supuesto, no cerrar los ojos y darnos cuenta que hay ciudadanos, pero sobre todo a las personas que son autoridades, que se den cuenta que pueden haber y existir situaciones relacionadas con todo el ámbito de la criminología, de la ciencia política, de la política criminal, que se pueden realizar y que se deben de realizar con fines de comenzarle a pegar de manera efectiva, recalco la palabra, a todo este tema del crimen organizado. Me permití de manera directa eh, trasladarles esta información que dio a conocer, repito, la unidad de inteligencia financiera. Lo cito y de hecho por eso lo coloco entre comillas, porque estoy utilizando directamente la información que el presidente de esta unidad de inteligencia financiera dio a conocer en el año 2023 para todo este tema de los grupos criminales y las actuaciones que realizan. Quisiera dárselas a conocer para que vayamos teniendo una cosmovisión por lo menos meridiana de lo que son los grupos delincuenciales y los que operan y los que se encuentran en nuestro territorio nacional. Estos estudios, toda esta situación de análisis que hizo esta unidad de inteligencia financiera, reveló el mapa del narcotráfico en México, pero escuchémoslo muy claramente, es una cosa que también quiero resaltar mucho en esta ponencia. La verdad es de que sí sabemos que una de las situaciones que más laceran a México y que más lo tienen ensangrentado, pues es por supuesto la situación de todo el tema de los narcóticos, de las drogas, la situación del narcotráfico y la situación del narcomenudeo, por supuesto. Pero desafortunadamente, la mayor cantidad de las personas, en el momento en el que se les habla de delincuencia organizada, única y exclusivamente hacen una connotación o hacen una hilación entre delincuencia organizada y narcotráfico o delincuencia organizada y drogas. Quiero que sirva este espacio para que veamos los aspectos jurídicos, legales de la delincuencia organizada, para que nos demos cuenta cómo la delincuencia organizada como tal tiene diversas aristas, diversos aspectos que no solamente están relacionados con el tema de los narcóticos, con el tema del narcotráfico o con tema del narcomenudeo. Nos dice, repito, esta unidad de inteligencia, su presidente nos dio a conocer que se reveló el mapa del narcotráfico en México, que ubica al cártel de Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa como los dominantes del territorio nacional. Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional. ¿A qué se refieren? De carácter internacional. El cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico. Tan solo traerles a colación, al final se los voy a volver a repetir, hubo una estadística que se realizó en el año pasado a través de nuestro gran instituto, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde hacían una especie eh, como de analogía, no sé cómo decirlo, como una situación de ejemplo y se decía que si juntáramos a todos estos entes criminales, a todos estos grupos criminales, se llenaría el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Cosa que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los estudiosos, repito, de los grandes doctores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, pues bueno, resulta ser una situación que queda bastante corta, porque tan solo aquí como lo estamos manifestando y está escrito, tenemos en nuestro país por lo menos dos estructuras criminales que son supranacionales, es decir, que entran a territorios internacionales.
Y hablando de manera muy particular del Cártel del Pacífico, tan solo tiene presencia en 135 países, fíjense. Entonces, luego entonces la situación esta que se hizo como ejemplo de que si uniéramos a todos los grupos delictivos y los colocáramos en un mismo sitio, llenaríamos el Estadio Azteca, pues parece que es una situación, la verdad, que no está apegada a la realidad, sino que nos quedamos bastante cortos. Les estoy hablando, imagínense que una organización delictiva tenga presencia en más de 135 países, es una situación, por supuesto, bastante compleja, bastante amplia y, por supuesto, de mucha preocupación. Durante la última administración federal, nos está refiriendo, por supuesto, a la administración federal que deleznablemente tenemos. Vivimos desafortunadamente el crecimiento de 8 organizaciones de carácter regional, el cártel de la Unión de Tepito, el cártel de Tláhuac en la Ciudad de México, viéndolo desde la Ciudad de México, los Viagras en Michoacán, el cártel del noreste en Tamaulipas, el cártel independiente de Acapulco, los Rojos y los Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, entre otros. De acuerdo con el mapa que presentó, las otras organizaciones criminales que se disputan el país son, ¿hay disputas? Pues por supuesto que sí. Cártel del Golfo, todavía remanentes, estas son situaciones de remanentes de los cárteles del cártel del Golfo, de los Zetas, de la familia michoacana, los Beltrán Leiva, del cártel de Santa Rosa y las fuerzas anti-unión, que es el contrario censo a la Unión de Tepito, por supuesto. En esta información oficial se desprende que el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 24 entidades del país, 24 de 31, 32 más la Ciudad de México, 24 de 32. El cártel del Pacífico se localiza en 19 de 32. El cártel del Golfo, 14 de 32. Los Zetas, 13. El cártel del Noreste en 5, Guerreros Unidos en 4, la familia michoacana en 3, los Beltrán Leiva en 3, el cártel de Santa Rosa en 2, Unión Tepito 2, Fuerzas Antiunión 2. Veamos cómo realmente tenemos datos alarmantes, datos fuertes. Continúa la manifestación del presidente de la Unión de Inteligencia Financiera. También se descubre que el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación se disputan 15 entidades, las que tienen más 15 más. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Al presentar la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, Nieto Castillo habló de otra disputa. Nieto Castillo, el presidente de la Unión de Inteligencia, habló de otras disputas relevantes que en el caso del Bajío hay evidentemente un grupo criminal que estuvo generando acciones delictivas en la zona, que es lo que se le llamó o que se le llama el cártel de Santa Rosa de Lima, y que hay un enfrentamiento con quién, pues con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Hemos visto un corrimiento del cártel de Jalisco hacia Guanajuato y hacia algunos espacios, incluso en el estado de Querétaro. Aunado a ello, agregó que la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas y hay cárteles como el de Santa Rosa de Lima que ha ido perdiendo su posición a partir de los distintos ángulos en que el Estado mexicano combate a sus actividades. Lo coloco entre comillas, por supuesto, esa manifestación. Sin embargo, se han multiplicado, se han ido moviendo del tráfico, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas, a temas vinculados con el secuestro y también temas de la extorsión. Este titular de la Unidad de Inteligencia Financiera agregó que esto se los quise dejar muy en particular porque realmente es algo que me gustó. Es algo que como gustoso y como amante de los temas de criminología y como gustoso y amante de los temas de política criminal, me parece que la manifestación hecha por este titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me parece que reúne de una manera estructural el deber ser que tendría que estar haciendo el Estado mexicano. El gobierno mexicano esto es lo que debería de estar haciendo de manera exacta, concreta y de manera muy puntual. Veamos cómo deja por establecidos ciertos parámetros y ciertos lineamientos
que realmente se observa que se enfocan en temas de criminología, de políticas criminales y, por supuesto, de política pública. Agregó que el problema más relevante de la delincuencia organizada, la amenaza más grande que tenemos, es precisamente estos grupos delictivos. Y, por tanto, el de la mecánica de 5 ejes. No se trata de estarle buscando pegar a los grupos delictivos a través de bastonazos de ciegos. No se vale. No se vale que estemos con situaciones de tentativas, de situaciones de error prueba. Hoy por hoy que nos encontramos en un estado democrático de derecho, social, democrático y de derecho, tenemos que exigirle hoy, 2024, a nuestras autoridades que no estén dando bastonazos de ciego, que realmente las personas que vayan a ser colocadas o que estén colocadas en toda esta situación de combate al delito realmente sean personas con capacidades y con los estudios necesarios para que para poder afrontarlo de una manera real y poder estar hablando de resultados específicos, más no de situaciones tentadas, de tentativas infructuosas que no tienen ningún sentido y que solamente alimentan más a este tipo de grupos criminales. Veamos cómo realmente se coloca la situación desde el punto de vista criminológico y de políticas criminales. 5 ejes en particular. Nada que a lo tonto y nada que a bastonazo de ciego. Número 1, el combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles como se hace de manera ordinaria. Me queda claro, por supuesto que hay que ir detrás de ellos. A los delincuentes no se les captura en el escritorio, se les captura yendo detrás de ellos. Me parece que comienza bien. Segundo punto, el combate a sus estructuras financieras. Ahorita lo voy a marcar de manera muy en particular en nuestra disertación. Por supuesto que esto habla de un tema de estrategia. Ojalá que estas palabras realmente hayan sido escuchadas en su momento y si no, ojalá que tengan eco a través de este tipo de disertaciones que tenemos a las autoridades mexicanas y a este gobierno federal tan deleznable que tenemos. ¿Por qué? Porque precisamente una de las aristas, uno de los ejes a través de los cuales se puede lograr verdaderamente golpear, destruir, desmantelar a todos estos grupos criminales que están atentando contra nuestra nación, pues es a través de el combate a sus estructuras financieras. Es un método y es una metodología que en otros países de mayor nivel, lo lamento mucho, pero lo tengo que decir de esa manera, pues bueno, han visto que es la forma correcta de realizarse las cosas en contra de los grupos delictivos, desmantelando todas sus redes financieras que no les permitan seguir teniendo esta situación de control a través del poder económico. ¿Para qué? Para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar sicarios, a narcomenudistas, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, el combate a la corrupción política, que ahorita vamos a verlo también que entra dentro de la delincuencia organizada. El combate a la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales. Cuarto, combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera, les da protección jurídica y finalmente a la base social que los apoya. Esto a partir de programas sociales y programas de inclusión financiera. La verdad es de que por eso me atreví a colocar en esta disertación, por supuesto, utilizando el derecho de autor a las manifestaciones que ha hecho el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que muy atinadamente han estado haciendo cosas importantes para golpetear a todo este tema delincuencial desde el punto de vista financiero y quise presentárselos para que nos demos cuenta cómo si hay personas que tienen una finalidad y que tienen un fundamento en las acciones que están realizando y que nos demos cuenta cómo cuando verdaderamente se quieren hacer las cosas, bueno, pues se pueden lograr bastantes cosas positivas tratándose de temas delincuenciales. Miren, es muy importante para comenzar a abarcar todo este tema de la delincuencia organizada, comenzar a hablar que tenemos connotaciones nacionales jurídicas y connotaciones, por supuesto, de manera internacional. ¿Por qué? Pues porque sencillamente todo este tema de la delincuencia organizada
pues trasciende fronteras, ha trascendido fronteras. De hecho, esa es la situación más preocupante, que ya está trascendiendo fronteras y que trasciende muchas fronteras y que luego eso pues hace que no solamente sea México el que se encuentre en situaciones de vulnerabilidad, sino en completo el globo terráqueo, bueno, pues nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad. Por eso es de que me es importante manifestarles que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identifica 8 actividades principales del crimen organizado. 8, por lo menos 8. Y las coloca según, digámoslo, no quiero decir la importancia porque todas tienen mucha importancia. Lo maneja dependiendo, digamos, del tema de cantidades. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, mira, nos presenta que tenemos el tráfico de drogas, por supuesto, como ya lo habíamos dicho, es lo primero. De hecho, por eso quizá no sea solamente un error de percepción, sino que, bueno, pues desafortunadamente sí, la situación de el tráfico de drogas, toda esta situación de narcóticos, pues es una situación que vemos cada vez creciendo muchísimo más. Entonces, bueno, esta oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito coloca dentro de sus primeros parámetros el tráfico de drogas. Tiene también la situación colocada de la trata de personas. Es aquí en donde yo los invito, por favor, actividades delincuenciales. Es aquí en donde los comienzo a invitar, por favor, que abramos nuestra cosmovisión para romper ese límite que tenemos nada más de estar diciendo delincuencia organizada relacionado con temas de droga. Les invito aquí a comenzar a ver todas esas aristas, todos esos aspectos criminológicos que tiene la delincuencia organizada. No solamente estamos hablando de tráfico de drogas, veamos que también hablamos de situación de trata de personas, situaciones completamente deleznables y que atentan de manera directa contra la integridad física y psicológica de las personas. Se trata, ahora sí que se trata, en el momento de trata, se trata de hablar de que hay personas que cosifican a otras personas. Una situación, por supuesto, deleznable. Cosificar a un ser humano me parece que es una de las cosas más deleznables que puede existir en nuestra sociedad. Pues la trata de personas está dentro de los números, de ahora sí que dentro del top de las situaciones que hace la delincuencia organizada. Tenemos también el tráfico ilícito de migrantes, una situación bastante deleznable y que se da muchísimo, por supuesto. Nosotros tenemos que colocarnos mucho en este tema. ¿Por qué? Pues porque somos un país que es de tránsito, ¿verdad? Que estamos por X, por Y, por Z, bueno, pues nos tocó encontrarnos en medio de qué, de una potencia mundial, de un país de primer mundo, como lo es los Estados Unidos de Norteamérica, pues por lo tanto es una situación, nuestro país es una situación de paso, se da mucho la situación del tráfico ilícito de migrantes en nuestro territorio, por supuesto, pero también de manera internacional, cosa que también estamos hablando en el tráfico ilícito de migrantes, estamos hablando de la cosificación de las personas, verlos como mercancías y sabemos perfectamente todo este tema de excesos que existen en la situación de el tráfico ilícito de migrantes. Basta, me parece, que ustedes de manera inmediata en este instante coloquen su vista, coloquen su memoria para traer a recuerdo cualquiera de los puntos de cruce de calles en donde seguramente se encuentran. Estoy completamente seguro que han visto personas solicitando dinero porque, pues, por situaciones de migración o bien por situación de trata de personas. Y que es aquí más adelante en donde trataré de llamar su atención para que dejemos de estar siendo cómplices de este tipo de acciones deleznables respecto a trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, en donde, pues en esos cruceros, en esos puentes, en esos cruces, en donde pasamos y que por querer vernos humanizados, por querer vernos condescendientes, pues bueno, colaboramos con todo este tipo de criminalidad. Bueno, también está establecido dentro de este top, está establecido el tráfico ilícito de armas. Hay que especificar muy claramente la situación de la ilicitud. Cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas, estamos hablando, por supuesto, de que tenemos recordemos que tenemos esta teoría que habla de la teoría de los binomios opuestos. ¿Qué significa? Pues significa que el tráfico de migrantes puede ser lícito y hay temas de licitud y el tráfico de armas también puede ser lícito, teoría de los binomios
opuestos. Aquí estamos hablando meramente de situaciones ilegales. ¿Hay tráfico de migrantes de manera legal? Por supuesto. ¿Hay metodologías que hacen los estados para ver todo este tema de migración? Por supuesto. ¿Hay situaciones de tráfico de armas? Por supuesto. Pero todo esto está reglamentado y debe de seguir una normatividad y debe de seguir una metodología que pues no ponga en riesgo ese tipo de actividades. Aquí estamos hablando meramente de situaciones ilícitas. El tráfico ilícito de armas, pues por supuesto que se conjuga, dense cuenta cómo todas estas situaciones se van conjugando, pues porque todas estas cosas de manera circular, de manera eventual o de manera típica y permanente, pues que los grupos delincuenciales van a estar utilizando estos otros tipos penales, estos también son tipos penales, no exactamente con estos nombres, pero bueno, jurídicamente podemos buscarle su tipo penal, todas estas características de la delincuencia organizada, todas estas aristas de la delincuencia organizada, pues por supuesto que se van relacionando unas con otras. Veamos en las siguientes. También tenemos el tráfico dentro de este top que nos habla la Oficina de las Naciones Unidas. Tenemos el tráfico ilícito de recursos naturales, situación que la verdad es de que pocas personas le ponen atención. La verdad es de que, pues, solamente en el momento en el que se ve una situación escandalosa, ¿verdad? O solamente cuando ya nos damos cuenta que aquellos espacios destinados o reservados, reservas naturales, están siendo eliminadas o que ya nos damos cuenta que fueron eliminadas como tal, es el momento en cuando volteamos a ver este tipo de delitos. Sin embargo, vean cómo está dentro del top de las situaciones de actividades criminales relacionadas con la delincuencia organizada. El comercio ilegal de flora y fauna, también típico, me parece que hasta lo hemos normalizado. Es una situación que hasta lo hemos normalizado y podemos irnos a algún tianguis sobre ruedas, podemos irnos a algún mercado y se nos puede hacer hasta típico, se nos puede hacer hasta curioso, se nos puede hacer exóticamente positivo el observar a ciertos animales que nos pueden llegar a vender sin caer en cuenta que estamos colaborando en actividades delictivas, pues ¿por qué? Pues porque la situación del control, la situación de la reserva de la flora y la fauna, pues obviamente están regulados por el Estado con una finalidad en particular, tanto la situación de recursos naturales como flora y fauna que están muy relacionados, pues bueno, el Estado se encuentra encargado de que, pues de buscar controlarlos, ¿verdad? Pero nosotros también hemos sido partícipes en todo este tipo de temas porque lo vemos natural, lo hemos naturalizado y lo hemos hecho como una situación de rutina y normal. Yo no he visto nunca en algún mercado, en algún tianguis sobre ruedas, yo no he visto jamás que un policía se pare, se deponga y detenga a una persona que está vendiendo animales que no están permitidos por la norma legal. Y estamos en flagrancia. Yo no he visto a alguno de los ciudadanos, y me incluyo yo mismo, que al haber pasado por ahí y estar viendo que están vendiendo flora o fauna que está siendo de manera ilegal, que haya solicitado el apoyo de una unidad policíaca. ¿Para qué? Para que tratándose de un delito en flagrancia, pues bueno, hagan esa detención. Nos hemos acostumbrado desafortunadamente a este tipo de actividades. Luego entonces hay que preguntarnos qué tan responsables somos. Tenemos también, pues, por supuesto, la venta de medicamentos adulterados. La verdad es de que es una situación bastante presente en nuestro México. La situación de los medicamentos, venta de medicamentos adulterados es a manera internacional, por supuesto, pero en nuestro México se ha venido acrecentando muchísimo el tema de la venta de los medicamentos adulterados. ¿Por qué? Pues como porque ahorita lo vamos a ver, les hice una pequeña, a lo mejor hasta muy fea me quedó, no interesa con la finalidad es de que traten de ver lo que les voy a explicar. Les hice una estructuración de cómo se maneja todo este tema de los recursos financieros de la delincuencia organizada. Y bueno, dentro de ellos, la forma en la que se busca limpiar todos esos dineros mal habidos en México, bueno, se ha venido acrecentando mucho con el tema de pues la colocación de farmacias, entre algunos otros, pero el tema de las farmacias, pues bueno, es hoy por hoy una situación que basta con que salgamos a la calle, estoy seguro que ustedes a derecha y a izquierda van a comenzar a ver pequeñas farmacias, pequeñitas farmacias, que bueno, pues fungen sin lugar a dudas, muchas de ellas, pues no voy a generalizar, pero
tengo que decir que muchas de ellas, pues van a fungir, ¿para qué? Para estar haciendo este tipo de situación de blanqueamiento de ese dinero mal habido. Y pues es una situación redonda, como lo estamos diciendo, es una situación redonda entre que busco en la situación de blanquear esos recursos de procedencia ilícita y le coloco obviamente una situación de medicamentos adulterados, pues estamos teniendo una situación de ganancia 100 al 100. Por eso es de que está muy relacionado. Hay que tener mucho cuidado con el lugar, con los lugares a los cuales nosotros vamos y tenemos acceso a medicamentos, toda vez que hay una gran cantidad de medicamentos adulterados y no solamente se los comento desde el punto de vista de su salud, sino para que pues también no estemos colaborando con este tipo de actividades criminales. Tenemos la delincuencia cibernética, que por supuesto pues son temas de vanguardia, ¿no? Que son temas son típicos de nuestro tercer milenio, de estos años 2000 en los que nos encontramos, en donde nos encontramos inmiscuidos directamente con temas de el ciberespacio, con situaciones de la red. Ejemplo de esto, pues es este momento. ¿Cuándo se iba a hablar antes del tercer milenio de estar compartiendo una charla, una docencia, una cátedra a través de medios digitales? Lo veíamos como una situación larguísima de que pudiera llegar a pasar, lo veíamos como una situación que no era tan viable o que no era tan real, ¿verdad? Solamente lo veíamos en las caricaturas o en algunas series de ciencia ficción. Sin embargo, vean, hoy por hoy nos encontramos en esto que se le llama educación 4.0. Es esto lo que estamos haciendo y como tiene cosas positivas, pues veamos, por supuesto que también tiene cosas negativas. La situación de la delincuencia cibernética está muy relacionada con muchos temas relacionados con actividades delincuenciales. Mucho tema de trata de personas, de pornografía, pornografía principalmente infantil, entre algunas otras muchas cosas como situaciones de fraude, pero muy en particular, permítanme decirles que la delincuencia cibernética pues está relacionado con esto que les he dejado aquí, el tema de las operaciones de recursos de procedencia ilícita, que desde este instante quiero dejar asentados para aquellas personas que son operadores del sistema jurídico penal y pero sobre todo para todos los individuos que nos están haciendo el favor de acompañarnos. En nuestro país no existe jurídicamente la palabra lavado de dinero, no existe. La utilizamos de una manera pues cotidiana, típica, normal, pues ¿por qué? Pues porque lo hemos escuchado de algunos otros países en donde directamente se encuentra establecido como tipo penal la situación de lavado de dinero. En nuestro país, para hablar de todo eso a lo que nos estamos refiriendo, lo que conocemos o creemos conocer como lavado de dinero, lo correcto, su tipo penal es de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa es la manera correcta en que en nuestro argot mexicano y en nuestro lenguaje de derecho positivo mexicano, eso es lo correcto. Hablar de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es a través de la delincuencia cibernética en donde se dan muchos de los temas de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Buscar que este manejo, buscar este tipo de colocación, blanqueamiento. ¿De qué? Pues de todos esos recursos exorbitantes que entran y que, bueno, tienen que pasar por ciertas cadenas para que, por ciertas metodologías, por ciertos tratamientos, ¿para qué? Pues para que ese dinero pueda ser funcional y no pueda o no llame, más bien no llame la atención de las autoridades relacionadas con todo el tema monetario en nuestro país. Esos son los tops que maneja la Organización de las Naciones Unidas, instrumentos internacionales para el combate a la delincuencia organizada. Vamos a entender como todas aquellas normas internacionales. Yo quiero pedirles que pongamos mucha atención porque si queremos hacer mella dentro de temas de combate a la delincuencia organizada y sobre todo si queremos meternos a temas de análisis, a temas eh, eh, sí, análisis, y me refiero también a análisis de propuestas para mejoras, para combatir todo este tema de delincuencia organizada. eh, es muy importante que tengamos conocimiento de los instrumentos internacionales que existen, porque para hacer honor a la verdad, pues son los instrumentos internacionales los que verdaderamente pues tienen un sentido bastante amplio en cuanto a visión para buscar el combate al tema
a la delincuencia organizada. Por instrumentos internacionales para combatir la delincuencia organizada, repito, vamos a entender todas aquellas normas internacionales que hacen referencia, repito, al combate a la delincuencia organizada. Tenemos distintos, pero dentro de los más importantes quisiera nombrarles estos para lo que los tengan en su haber personal, en su haber de conocimientos, y que, pues, por supuesto, no falte como jurídicos que sean ustedes, como juristas que sean ustedes, pues que no falte en su biblioteca, en sus archivos, pues no falten este tipo de instrumentos internacionales, que los conozcamos para saber cuando tengamos que explicar, defender o ir en contra de temas relacionados con delincuencia organizada, pues saber cuáles son los instrumentos principales a los que debemos de acudir. Tenemos, por supuesto, la Convención de Viena. Este convenio tiene por objeto alentar a las partes, es decir, a los estados que tienen firmados este convenio. México tiene firmado la Convención de Viena, a promover la cooperación a través de las observaciones sistémicas, investigaciones e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas. Es un convenio muy interesante porque obviamente esto permite que los estados que se encuentran ligados a esta situación, a este convenio, de manera sistémica, puedan estar compartiendo información. La información, lo sabemos, es poder. Luego, entonces, sí, sabemos y conocemos que hay otro tipo de naciones y hay otras naciones que tienen sistemas de información, sistemas de investigación y sistemas de captación de información más avanzados que nosotros. Pues bueno, es importante utilizar este tipo de herramientas para darle tema al combate a las actividades delictivas relacionadas con la delincuencia organizada. Tenemos también la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es más conocida o típicamente conocida como la Convención de Palermo. Sin lugar a dudas, me parece que si yo en lo particular me tuvieran que decir, doctor, dentro de los instrumentos internacionales, ¿cuáles colocaría usted como número uno, como top número uno respecto a herramientas internacionales para ver, analizar y investigar y combatir temas de delincuencia organizada? Sin lugar a duda, yo les diría que me iría a la Convención de Palermo. Este es el instrumento internacional más importante que tenemos para los efectos del combate a la delincuencia organizada. En esta convención podemos advertir ya desde el año 2000. Híjole, quisiera abarcar muchísimos temas, pero yo sé que nuestro tema va a ser limitado. Pero bueno, no es una coincidencia de que todo esto se haya dado en el año 2000. Recordemos que a partir de la llegada del tercer milenio, es decir, a partir de la situación de los años 2000, es en donde la situación de las actividades criminales y la situación de la delincuencia organizada en México, al menos en México, es en donde detona y se explota por toda la situación de todos los cambios políticos que existieron. Quisiera adentrar mucho a ese tema, pero el tiempo, por supuesto, aún me hacen falta muchas cosas por abordarles. Nada más quiero comentarles que no es una situación de coincidencia, que todo este tipo de instrumentos internacionales y que nuestras propias normas nacionales hayan estado presentes y hayan salido a la vida en el principio de los albores del tercer milenio, es decir, en los principios de los años 2000, por algo, precisamente, repito, porque hubo una detonación enorme y eso pues se lo debemos aplaudir a esos grandes políticos, ¿verdad? Que solamente llegaron a nuestra nación a través de los años 2000 a hacer situaciones de prueba y error. Y eso, pues lo único que dejó fueron puras situaciones de error, error y error. En esta convención podemos advertir ya desde el año 2000 que fue la época en la que se suscribió este instrumento, ya que se hacía referencia a la obligación de los estados parte de regular lo relacionado con las personas jurídicas. Importante tema, sí, porque aunque no los voy a abrumar en esta ocasión con todo el tema de la situación de la obligatoriedad jurídica que tienen las personas jurídicas, me parece que podría ser un tópico de alguna otra charla que tengamos. Bueno, lo que se los quise dejar asentados porque anteriormente, no, anterior a la situación del 2000, solamente se iba al tema de la investigación, se iba en contra de la persona física que estaba realizando conductas delictivas y que estaba relacionados con temas de delincuencia organizada.
pero se dejaba a un lado a las situaciones de las personas jurídicas, es decir, a las personas colectivas. Cuando estoy hablando de las personas colectivas, pues estoy hablando de situaciones, por ejemplo, de empresas, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos una situación de imputación que se puede llegar a realizar a las personas jurídicas y que está establecido también dentro de esta Convención de Palermo, y desde ahí pues da los parámetros para poder ir en contra no solamente de ese individuo particular que está realizando las acciones delictivas, sino también de aquellas empresas fachadas, aquellas empresas que están colaborando para todo el tema de la delincuencia organizada. Tema muy amplio y que por supuesto en su momento con mucho gusto podríamos disertarlo. En México ya tenemos por lo menos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 11 bis del Código Penal Federal las expresiones delincuencia que podemos llevar, que pueden llevar a cabo las personas jurídicas. Repito, a partir del 2000 nos da esa oportunidad ya solamente no de estar yendo detrás de esa persona física, ese individuo, sino también ir detrás de qué? Pues de las personas jurídicas. ¿Por qué? Pues porque si le vamos a pegar a la delincuencia organizada, pues vamosle pegando a toda la situación de estructura, no nada más a los individuos de manera particularizada, sino a todos esos entes que les están colaborando, que los están cubriendo y que está permitiendo que se sigan desarrollando. Bastante importante. Tenemos las 40 recomendaciones del GAFI, se conocen realmente así como GAFIs, aunque por sus siglas GAFI tendría que tener una C al final, pero así se le conoce de manera popular. ¿Por qué? Porque por cuanto hablamos de GAFI, estamos hablando del Grupo de Acción Financiera del Caribe, que está relacionada muy directamente con todo el tema del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Allá sí le pueden llamar, en el Caribe sí le llaman, al igual que en ciertas partes de Europa, pues sí le llaman situaciones de lavado de dinero. Eh, ¿Está muy relacionada la situación financiera del Caribe? Pues sí, pues porque como sabemos existen ciertos paraísos fiscales que permiten que toda la situación de los recursos de procedencia ilícita lleguen y se blanqueen a través de otros estados. Y bueno, las 40 recomendaciones del GAFI dan la oportunidad y dan sobre todo lineamientos. ¿A qué dan lineamientos? Pues dan lineamientos a instituciones financieras, dan lineamientos a qué, a bancos, dan situaciones de ideas y de directrices a casas de bolsa, hasta estas mismas, ¿cómo se les llaman? Los lugares de empeño, estos lugares de empeño, a todos este tipo de lugares relacionados con situaciones de dinero, con situaciones de efectivo. Bueno, el Grupo de Acción Financiera del Caribe, a través de las 40 recomendaciones, pues les marca ciertas pautas. ¿Para qué? Pues para estar controlando. Ha sido muy fructífero, sí, por supuesto que ha tenido muy buenos resultados, porque, bueno, hoy por hoy, eh, a través de estas 40 recomendaciones del GAFI, ya no es tan fácil que, al menos en México, se estén haciendo depósitos, por ejemplo, de manera indiscriminada. Ya hay situaciones en donde de manera inmediata hay una situación de reporte institución bancaria, con situación de SAT, por ejemplo, con situación Hacienda, con situación de la fiscalización, con situaciones de comunicación y que permiten, pues, por supuesto, ir disminuyendo todo este tema de el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tenemos también, pues, por supuesto, otra de las tantas, quiero dejarles estas cuatro sobre este haber para poder avanzar. Tenemos también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que mejor conocida también como la Convención de Mérida. No con lo confundamos, al final les voy a hablar de otra situación de Mérida. Aquí estamos hablando de la Convención de Mérida desde el punto de vista convención nacional, que pues por supuesto que habla de la situación de la corrupción en las formas de la delincuencia organizada. La corrupción es una de las aristas de la delincuencia organizada. Si no existiera situaciones de corrupción, sin lugar a dudas, el tema de las actividades delincuenciales y por supuesto todo este tema de delincuencia organizada sería bastante radical en temas de disminución.
se ha llegado al análisis no solamente de manera nacional, sino de manera internacional. Se ha llegado al pleno convencimiento de saber que la corrupción es uno de los elementos primordiales que dan vida y que dan sustento a todo este tema de delincuencia organizada. La pregunta es, México, ¿en qué lugar del tema de corrupción se encuentra? Si tuviéramos que colocarlo en situaciones de un top 10 de países, ¿en qué nivel lo colocaríamos? Luego entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la corrupción. Está establecida la situación de la corrupción, por supuesto que está establecida en la Convención de Mérida. ¿Podemos hacer utilización de estas convenciones? Por supuesto que las podemos hacer utilización. ¿Por qué? Porque México las ha firmado y por lo tanto en el momento en el que las firma y las ratifica, bueno, pues se hacen de carácter de observancia y de situación obligatoria. Pero me pregunto yo, ¿cuántos abogados, y hablo de manera particular de los abogados, cuántos abogados de manera real, en primera, conocían que existía la Convención de Mérida para hablar de temas de corrupción? Número dos, la pregunta es, ante una situación de corrupción, ¿cuándo han utilizado estas convenciones internacionales para atacar los temas de corrupción? Porque nada más nos vamos de manera común a nuestro código penal, dependiendo de la entidad federativa en la que nos encontramos, y buscamos el tipo penal que más se acerque a esa situación de que me está pidiendo dinero, que me está pidiendo un favor, está pidiendo un emolumento, tal X, Y o Z autoridad para realizar o dejar de realizar alguna situación, y hasta ahí lo dejamos. Sin embargo, veamos cómo el que nosotros como abogados no estemos siendo integrales y que no le estemos entrando a lo que es el derecho internacional, que hoy por hoy lo tenemos como obligatoriedad a partir del segundo, significa que entonces también como jurídicos, personas, significa que también como abogados, como letrados en el derecho, también nosotros estamos fallando y no estamos haciendo la utilización correcta de las cosas que tenemos a la mano. Vamos a continuar, continúo con esta presentación. Entonces,